¿Qué tal, mis amados hermanos? Dios me lo bendiga y amigos. En esta hora vamos a predicar un momento de la palabra del Señor. Una vez más el pastor José Herrera de la Iglesia Cristiana de Restauración. Dios le bendiga y que esta palabra sea edificación para su vida en el nombre de Jesús. Libro de Joel, capítulo 2, verso 28, dice de la siguiente manera: y después de esto derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre las siervas, sobre los siervos, y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Gracias, Padre, por esta palabra, Dios amado. Padre eterno, esta palabra, aquel que la va a oír, el Señor, y la va a mirar en este video, Dios amado, que lo edifique su vida espiritual, Señor amado. Mi Dios amado, te doy gracias por esta palabra. Glorifícate, Señor amado, en aquella persona que lo vaya, aquel hermano que lo vea, y aquel amigo que lo vea, Señor amado, este video. Toca sus corazones por medio de esta palabra, Señor amado. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor. Y sé que este video lo vas a hacer caminar, Padre, por las redes sociales a miles de personas, Padre. En el nombre de Jesús creemos esa palabra en fe, Señor. Que harás crecer este ministerio en el nombre de Jesús en el YouTube, Padre, para glorificar tu nombre, Padre. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra del Señor: y después de esto derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Es una profecía que dio el profeta Joel, o Dios, el Señor Jesucristo, Jehová de los ejércitos, en el Antiguo Testamento. Dejó escrita esta bendita palabra para aquel que le crea. Una profecía que se cumplió cuando vino Jesús, cuando vino el Señor Jesucristo a la tierra. Se cumple la palabra cuando en el libro de los Hechos, muchos años después, en el libro de los Hechos, después de la profecía, en el libro de los Hechos, se cumple la palabra. Pero antes de eso, el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos: me voy, dice, pero no los dejaré huérfanos. Mi Padre, dice, os enviará el Consolador. En el libro de Juan, capítulo 14, dice, Juan 14 dice su palabra del Señor: en el versículo 15 dice, Juan 14, 15 dice: si me amáis, guarda mis mandamientos, dice, y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros que le conocéis, porque mora en vosotros, estará en vosotros, y no os dejaré huérfano. Y no os dejaré huérfano, dice el Señor Jesucristo, vendré a vosotros, dice. Se dan cuenta que el Señor Jesús, después que resucitó, se tenía que ir al cielo, lo que se tenía que ir con el Padre donde él había salido. Pero un padre responsable siempre te deja a alguien que te cuide, uno mayor. Así fue el Señor Jesucristo. Se fue, pero no nos dejó solos. Nos dejó al Consolador. Nos dejó al Espíritu Santo, que está con nosotros hasta el fin de los tiempos. Al Espíritu Santo que dijo Juan el Bautista, que él bautizaba en agua,
pero el que venía detrás de él, dice, en el libro de Mateo, dice, capítulo 3, pero el que viene detrás de mí, dice, que es primero que yo, él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. En Espíritu Santo y fuego. Dice, en el libro de Mateo capítulo 3 dice, leemos desde el principio, dice, en el 3 dice, pues este es aquel de quien, desde el versículo 1, capítulo 3 de Mateo dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Generación, arrepiéntanse, le decía a los fariseos, saduceos, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. De la misma forma el Señor sigue diciendo, arrepiéntanse porque el reino de los cielos, en aquel tiempo, hace más de 2000 años, se predicó esta palabra. Se dijo que Jesucristo, que el reino de los cielos ya estaba cerca. Imagínense ahora, qué tan lejos estará la venida del Señor, qué tan distante estará el arrebatamiento de la iglesia. Y diciendo, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langosta y miel silvestre. Juan el Bautista tipifica a Juan el Bautista, el mismo espíritu que él tenía, era el mismo espíritu que Dios le había dado al profeta Elías. El profeta Elías de la misma forma estaba vestido. El profeta Elías de la misma forma, de los mismos alimentos que el profeta Juan el Bautista comía, de eso mismo se alimentaba. De eso mismo se alimentaba el siervo del Señor. Como dijo el Señor Jesucristo, que a la verdad ya Elías vino y volvió a venir, pero en el cuerpo vino en el profeta Juan el Bautista. Porque este siervo era del mismo personaje, el mismo vestuario, la misma similitud, profetizaba y todo lo que se hablaba se cumplía. Vestía con piel de camello o ropa tipo de camello, dice ahí. Y dice, vestido, dice, de pelo de camello, y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langosta y miel silvestre, de la misma forma que el profeta Elías vestía. Y él, cuando hablaba, se cumplía la palabra. El Señor Jesucristo habló de este siervo del profeta Juan el Bautista. Dijo que él era el último y más grande de todos los profetas. El último y más grande de todos los profetas. Y dice en el 6, y era bautizado, en el 5, y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia alrededor del Jordán. Y era bautizado, y si eran bautizados era bautizado por él en el Jordán, confesando sus pecados. Oigan, a ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Hacer pues fruto digno de arrepentimiento. Tremenda palabra. No se andaba por las ramas el profeta Juan el Bautista. Hablaba lo que el Padre decía que hablara. Obedecía al Padre. Un hombre obediente. Un hombre que por hablar la verdad
le cortaron la cabeza. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, le dice. Y no penséis decir dentro de vosotros mismo, Abraham tenemos por padre. Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Y ya también dice, el que no se arrepientan, ya también dice, el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo aquel que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego, oigan, en el infierno, en otras palabras. El que no se arrepienta, ahí tendrá su lugar. Pero esto ya no lo quieren tocar muchas personas, estos temas ya no lo quieren hablar los líderes, los pastores. Algunos tienen miedo de hablar la verdad. Cuando el Señor les dijo, los llamó al evangelio, no les llamó a ningún cobarde, llamó a valientes, llamó hombres y mujeres valientes que estuvieran dispuestos a hablar lo que el Padre decía, no lo que uno mismo quiere. Dice el 11, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, dice, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Hablando de Jesús, el maestro de Galilea. El maestro de Galilea está pasando, como dice la alabanza, el maestro de Galilea está pasando por aquí. Y yo digo, no está pasando, está aquí en mi casa el maestro de Galilea. Está restaurando las vidas. Si el Señor está ahí en tu casa, o si no, si te está tocando la puerta en esta hora, que veas estas palabras, que escuches este video, que veas este video, que oigas esta palabra del Señor. El Señor te dice, yo quiero tocar, yo quiero cambiar tu vida, yo quiero transformarte, yo quiero hacerte una nueva criatura. Tú nomás, el Señor toca la puerta, como dice Apocalipsis 3:20. El Señor toca y llama y llama. Toca tu corazón y llama, y si alguien le abriere, dice, y si alguien abriere, o si abrieres, Él entrará a cenar contigo y tú cenarás con Él. Pero si le abres la puerta de tu corazón, Él te va a adoptar como su hijo. Pero si le cierras la puerta de tu corazón, eres desechado, como dice en Marcos capítulo 16, dice, en capítulo 16, no voy a decirle el versículo, pero es el capítulo 16 de Marcos, dice, que todo aquel que creyere fuere bautizado, pero el que no creyere ya ha sido condenado. ¿Se dan cuenta? Yo la verdad bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. De lo que estamos hablando, lo que se predicó o se habló en hace muchos años atrás, cuando los tiempos de los profetas, verdaderos profetas, no los de ahora, verdaderos siervos del Señor, no los de ahora. No estamos hablando de estos que se dicen ser profetas y no lo son. De ellos no estamos hablando de los verdaderos profetas que Dios ha llamado a hablar la verdad, no a saquear a nadie, sino a hablar la palabra del Señor. Lo que predicó el profeta Joel en el capítulo 2, verso 28 del libro de Joel, capítulo 2, verso 28 y 29. En adelante se viene a confirmar en el Nuevo Testamento, en Mateo capítulo 3, con el profeta Juan el Bautista, otro profeta lleno del Espíritu Santo, lleno del poder de Dios, traía la manifestación de la gloria del Señor. Tú como cristiano, y si has sido bautizado en el Espíritu Santo y crees en el Señor y has sido bautizado en el Espíritu Santo, tú eres portador de la gloria de Dios. Tú le pondrás manos a un enfermo y los enfermos serán sanados. Tú orarás por un endemoniado y el endemoniado quedará libre en el nombre de Jesús de Nazaret. Todo es para la gloria de Dios, no para la gloria del hombre. Y dice, se lo vuelvo a repetir, yo la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno, no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él lo bautizará en Espíritu Santo y fuego. Él lo bautizará en Espíritu Santo y fuego. Poder de Dios. Esto es poder de Dios, porque la palabra del Señor, para el que se pierde es locura, pero para el que se salva es poder de Dios. Porque la palabra se cumple, porque su palabra es espíritu y el espíritu da vida, dice. La palabra de Dios no miente, la palabra de Dios se cumple.
tal y como dejó escrito el Señor Jesucristo, que ni una tilde de su palabra pasará. Nada se va a pasar, todo se va a cumplir. Estamos a punto de ver la manifestación gloriosa del Espíritu Santo, llenando los hijos del Rey con el poder y fuego del Espíritu de Dios. Lo que profetizó Joel, lo que profetizó, lo que habló aquí el profeta Juan el Bautista, y que en Jesucristo se cumplió. Por eso le dijo el Señor a Jesús: tú eres mi Hijo amado, en cual yo tengo complacencia. Y se lo dijo a aquel que viene a descender, en aquel que viene a descender el Espíritu Santo en forma de paloma. Ese es mi Hijo amado, en cual el Señor tiene complacencia. Y cuando fue bautizado el Señor Jesucristo, se reposó la paloma, el Espíritu de Dios, sobre Jesús en forma de paloma. Tremenda palabra de Dios. Pero esto sucederá a aquel que le cree al Señor, aquel que cree en el bautismo del Espíritu Santo y fuego, aquel que le ha creído al Evangelio completo, aquel que le cree desde el Génesis hasta el Apocalipsis, desde la primera palabra del Génesis hasta la última palabra del Apocalipsis. A él o a ella será bautizado en el Espíritu Santo y fuego, lleno de la gloria de Dios, lleno del poder de Dios, lleno de la manifestación del reino de los cielos, lleno del poder del Señor Jesucristo, para que cuando Dios los envíe vayan equipados y vayan llenos de la gloria de Dios, para que nadie les pueda hacer nada ni les pueda engañar. Podrás pedirle al Señor el bautismo del Espíritu Santo, podrás pedirle los 9 dones del Espíritu Santo, podrás pedirle los 5 ministerios. Si tú se lo pides con fe, Dios te lo va a dar. Dios te lo va a dar por su amor y por su misericordia, porque Dios tiene un compromiso con su palabra, no con el hombre. Con el hombre es cuando se humilla al Señor, y el Señor, por su humillación delante de él, el Señor le responde y le da lo que le pide. Porque todo aquel que le pide al Señor, pidiéndosele en el nombre de Jesucristo, se los dará, dice el Señor en su palabra. Mira lo que dice en Juan 14, dice: y todo lo que pidieres, 14:13, dice: y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré, dice. ¿Se dan cuenta? Ese es el poder del Evangelio. Ese es el poder del Señor. Ese es el poder del Espíritu Santo. Y dice aquí, mire, el bautismo de Jesús, dice, en el 13 del libro de Mateo, dice: entonces Jesús vino de Galilea a Juan Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda la justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después de que fue bautizado, subió luego al agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, lo que les decía anteriormente, y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos, que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. La gran revelación al profeta Juan el Bautista, que Jesús era el Hijo de Dios, en el cual el Señor tenía complacencia. Hablando del bautismo del Espíritu Santo, es que el libro de los Hechos nos habla y dice, Hechos capítulo 2, dice: pero leamos primero el capítulo 1, dice: la promesa del Espíritu Santo.
capítulo 1 y verso 5, el verso 4 en adelante dice: y estando junto les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oíste de mí, porque Juan ciertamente bautizó en agua o con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Dentro de no muchos días, oigan bien. En el 8 dice: y mira lo que pasa cuando recibes el Espíritu Santo, dice. En el 8 dice: pero recibiréis poder, dice. Pero recibiréis poder, dice, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los últimos de la tierra. Cuando haya venido la promesa, cuando haya venido sobre vosotros el bautismo del Espíritu Santo, seréis testigo en todo lugar, como dice aquí su palabra, hasta lo último de la tierra. Y me seréis testigo, dice. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén y en toda Judea, en Samaria y hasta los últimos de la tierra. ¿Se dan cuenta? Qué poderoso es el Señor con su promesa. Él cumple. En el libro de Hechos capítulo 2 dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa, dice, donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas, dice su palabra del Señor. Y se les aparecieron lenguas repartidas, dice, como fuego, como de fuego, asentando sobre cada uno de ellos, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, la promesa cumplida aquí. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y el 6 dice: y hecho este estruendo, se juntó la multitud, y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mira que no son galileos todos estos que hablan. ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar, cada uno en otras lenguas en las que hemos nacido? Tremendo el Señor. Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses, árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estando todos atónicos y perplejos diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Cuando llegó el bautismo del Espíritu Santo sobre todos ellos, siempre hay murmuradores, siempre hay personas que no creen, siempre hay incrédulos. La promesa cumplida, Joel profetizó, Juan habló del bautismo del Espíritu Santo y fuego. El Señor Jesucristo dijo: me iré o me voy, pero el Padre no los dejaré huérfanos, os enviaré al Consolador. Mi Padre os enviará al Consolador. Libro de Juan 14. En el libro de Hechos,
capítulo 1, le dice: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en toda Judea y hasta los fines de la tierra. Pero aquí en el libro de Hechos, capítulo 2, se cumple la palabra. Ahí hablaron nuevas lenguas, hablaron lenguas diferentes, los que fueron llenos del Espíritu Santo, los que estaban bautizados por el poder de Dios, los que esperaron, los 120 que esperaron en el lugar, en ese lugar, en el lugar santo. Estoy seguro que era un templo. Estaban esperando la promesa del Señor. Tal vez pasaron un día, 2 días, 3 días, no lo sé. Pero esos 120 que esperaron fueron llenos del Espíritu Santo. Fueron como las 10 vírgenes, o las 5 vírgenes sensatas y las 5 insensatas, las 5 prudentes y las 5 no prudentes. Así fueron los 120. Estoy seguro que había más personas, estoy seguro que había más hermanos ahí, más personas, pero se cansaron de esperar la promesa del Espíritu Santo. Las mujeres, las vírgenes insensatas, no fueron preparadas. Se fueron a buscar aceite y cuando regresaron ya el novio había llegado y el esposo había llegado y se habían quedado solas. Pero aquí en el libro de los Hechos, los 120 estaban esperando la promesa, pero los demás se cansaron de esperar. Tal vez pasó un día, tal vez pasó 2 días, tal vez pasó 3 días, no lo sé, tal vez una semana, tal vez no sé cuántos días, pero los que se quedaron recibieron la promesa y llenura del Espíritu Santo y fueron y hablaron nuevas lenguas, hablaron lenguas repartidas, profetizaron, estoy seguro, dieron palabra. Fueron hombres y mujeres de Dios que esperaron la promesa del Señor. Recuerden, como el profeta Eliseo, que iba detrás de la promesa, cuando el profeta Elías le dijo: pídeme lo que quieras que te dé antes de que te sea quitado. Hubo un esfuerzo del profeta Eliseo, hubo un esfuerzo, una perseverancia. Esperó la promesa, esperó lo que el Señor Elías le había prometido: pídeme lo que quieras que te dé. Y así fue un proceso que llegaron, un proceso que se fueron pasando, caminando, fueron y viajaron a otros lugares. Pero el profeta Eliseo no se cansó de esperar la promesa. En el libro de Reyes, capítulo 2, el que persevera hasta el fin, ese recibe su milagro. La palabra dice del Señor Jesucristo que hasta el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Eliseo esperó su promesa, lo que le pidió a Elías. Fue su discípulo. Elías fue su mentor, fue su maestro. Pasó la prueba, caminó por Gilgal, después llegó a Betel. Gilgal se convierte, un convertimiento al Señor, un arrepentimiento. Betel, lo pongo en esto. En Betel es un lugar de un sacudimiento, una limpia. Reciben a Jesús, la purificación, la fe. En el Jericó la fe iba siendo probado. Gilgal el empiezo, Betel la purificación, Jericó la fe, el Jordán cumplimiento de la promesa. Segundo libro de Reyes, capítulo 2, verso 2, dice: aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía a Eliseo. Aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. En el 2 dice: y dijo Elías a Eliseo: quédate aquí,
porque Jehová me ha enviado a Betel. En el 3 dice, y no lo dejó, perseveró. Vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Él perseveró hasta que se cumplió la promesa. Él lo que quería era la doble unción, la doble porción del Espíritu Santo, la doble unción que le iba a dejar Eliseo, la promesa cumplirse en él. El que tiene fe, Dios se lo va a dar. El que tiene fe y persevera, Dios le va a cumplir lo que te ha prometido. Dios va a cumplir lo que te ha prometido. No desmayes. No pienses que Dios no lo cumple. Dios cumple. Es fiel con su palabra el Señor, no con uno, con su palabra. Él tiene promesa, tiene compromiso con la palabra del Señor. No tiene compromiso con uno, tiene compromiso con su bendita palabra. Porque lo que Él dijo, eso Él va a hacer. Porque Él lo promete y Él lo cumple. Porque Él es hijo de Dios. Él es no es hijo de Dios para arrepentirse, ni hijo de Dios para que mienta. No es hijo de hombre para arrepentirse, ni hijo de hombre para mentir. No, si Jesús te dijo, si Jehová te dijo, te voy a levantar, te va a levantar. Si te dijo que te va a bautizar con el Espíritu Santo, te va a bautizar con el Espíritu Santo. Si te dijo que te va a dar los 9 dones, te los va a dar. Si te prometió que vas a orar por los enfermos, se van a sanar, se lo va a cumplir. Espera la promesa. Jericó dice, pasaron a Gilgal, a Betel, Jericó, pero llega a un lugar, el lugar de la promesa, dice, el último paso para recibir la bendición, dice. Elías le dijo, te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Ese era el último paso para recibir la bendición. Oigan bien, ese era el último paso para recibir la doble porción, la promesa. La promesa de la doble porción. Ese era el último. Y si Eliseo no hubiera esperado, no hubiera perseverado hasta los últimos momentos detrás del profeta Elías, no recibe la bendición. Él no hubiera recibido la doble porción. Seguía caminando, seguía más. Tenía fe pues de lo que le iban a dar, el Señor se lo iba a cumplir. Y dice, Elías le dijo, te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos, dice. Y vinieron 50 varones. Pero ahí vienen los desánimos, usando el diablo a otras personas. Los desánimos, no lo voy a leer eso. Pero ahí le empieza a los profetas le leo este pasaje solamente. En el 7 dice, vinieron 50 varones de los hijos de los profetas y se pararon delante a los lejos, y ellos dos se pararon junto al Jordán. Y tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron uno al otro lado y pasaron ambos por el seco. Y el último dice, cuando pasaron el Jordán, dice, cuando había pasado Elías, dijo a Eliseo, pídeme lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Y él le dijo, cosa difícil has pedido. Si me vieres, cuando fuere quitado de ti, te será hecho así. Mas si no, no. La promesa estaba. El detalle era si el siervo esperaba o buscaba la promesa. Buscaba, perseveraba para recibir la doble porción del Espíritu Santo.
Y dice en el 11, aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos, un carro de fuego con caballos de fuego. Apartando a los dos, Elías subió al cielo un torbellino, y viendo Eliseo clamaba, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Nunca más le vio. Tomando sus vestidos, los rompió en dos partes. Alzó luego el manto de Elías que se le había caído y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Cumplida la promesa, los 4 pasos para recibir la promesa, la doble porción. Pero cuando estaban los 120, esperaron la promesa que les mandó el Señor, que se esperaran, lo reciben 120. Y eran muchas más personas, pero solamente 120 permanecieron esperando la promesa, lo que Jesús le había prometido, lo que el Señor les había dicho. Les enviaré el Consolador, o mi Padre en mi nombre os enviará el Consolador. Esperen allí, no se muevan hasta que sean llenos del Espíritu Santo. Aunque Jesucristo a los discípulos, Él los bautizó con su Espíritu Santo, los sopló y le dio el Espíritu Santo a los discípulos. Les dijo, en el soplo, les dijo, reciban al Espíritu Santo, a los discípulos, a los apóstoles. Les digo, reciban al Espíritu Santo. Lo dijo el Señor Jesucristo en sus parábolas. Antes de que fueran llenos, antes de que fuera el derramamiento del Espíritu Santo en el libro de Hechos, ya Jesucristo había bautizado a los discípulos. Cuando le dijo, reciban con el soplo, reciban al Espíritu Santo. O sea, ya los apóstoles ya habían sido bautizados. Antes de que Jesús se fuera, Él mismo lo bautizó. Y a todos los que buscamos la presencia del Señor, Él mismo nos bautiza. Pero orando viene el bautismo del Espíritu Santo. Pero a los discípulos Él mismo les influyó el soplo, les dio soplo. Y con el soplo los bautizó. Reciban al Espíritu Santo, les digo. Reciban el poder del Espíritu Santo y fuego. Les shabakandalaba, ya sopla. Y reciben el bautismo del Espíritu Santo. Aquí la promesa cumplida en los 120. Habían más otras personas. Ahí estaba la madre de Jesús. Ahí estaba María Magdalena. Estaba María. Estaban las mujeres que Dios había limpiado. Estaba la prostituta. Promesa cumplida en ellos. Así el Señor les dice, esperen la promesa. Les voy a preparar. Les voy a equipar. Pero esperen en la iglesia donde nacieron. En una nueva criatura, no de bebé, en una nueva criatura, donde recibieron a Jesús como su Señor y Salvador. Esperen esa promesa, no se vayan de ahí, permanezcan, porque donde yo te llamé, donde yo te rescaté, donde yo te limpié, en esa es tu casa, ese es tu hogar, ahí donde vas a recibir el bautismo del Espíritu Santo. Pero no te vayas de ahí hasta que no hayas sido lleno del Espíritu Santo, esperando esa promesa cumplida en el libro de los Hechos. Aquí en Jerusalén, en el día de Pentecostés, el Señor les había prometido mucho antes, pero el Señor los equipa antes de enviarlos, los bautiza con el Espíritu Santo para que tuvieran autoridad y poder, para que cuando fueran en su nombre echarían fuera demonios, sanaran a los enfermos en el nombre de Jesucristo, poniendo manos a los enfermos y los enfermos sean sanados, profetizaran, hacían la obra de Dios. Pero hay que permanecer en su lugar donde nacieron en el Señor, donde fueron una nueva criatura, donde recibieron a Jesús como su Señor y Salvador, donde fueron restaurados, donde fueron edificados, donde recibieron palabras verdaderas, donde recibieron esta bendita palabra, donde aceptaron a Jesús y fueron sanados y limpiados con el poder de Dios por medio de su palabra, donde creyeron al Señor Jesucristo. Ahí deben de permanecer, porque hay hermanos que reciben a Jesús, pero como no reciben lo que ellos quieren en el momento, deciden empacarse, irse a otro lugar,
Y la promesa que el Señor les dijo, esperen la promesa que yo ahí les voy a cumplir. También el Señor les dice que si yo les he dicho les voy a bendecir, esperen en su lugar, Dios les va a bendecir. Si su pastor ha sido una persona recta delante de Dios, si su pastor le ha llamado la atención conforme a la palabra de Dios, y usted se fue, vuelva a su casa donde nació. Esa promesa sigue ahí vigente de parte del Padre. Sigue ahí al pie de la letra el Señor esperándote cuando regresa, para que te ponga tu anillo, para que te ponga el anillo y te diga, hijo, no te he abandonado, no te he desechado. Vuelve a la casa donde naciste. Vuelve al lugar donde recibiste mi nombre, donde yo te rescaté, donde yo te limpié. Vuelve y la promesa se va a cumplir. Pero hay muchos rebeldes que no quieren. Me voy porque aquí no me quieren. Me voy porque esto y el otro. Puros pretextos. Ay, el pastor le pedí un favor y no me lo hizo. El pastor le pedí un ray y no me lo hizo. Me voy de la iglesia, no me quieren. ¿A poco el pastor te va a salvar? ¿A poco el pastor te va a dar, te va a llevar al cielo? No. El pastor te va a dar el pan de vida. El pastor te va a alimentar con la palabra del Señor. El pastor te va a edificar con su palabra del Señor. Pero la responsabilidad es tuya, que permanezcas en la casa de Dios sin poner la mirada en los hombres. Porque si tú pones la mirada en los hombres, es una maldición. Porque maldito el hombre que confía en el hombre, dice la palabra del Señor. Y el cristiano no debe poner la mirada en ningún hombre. El cristiano tiene que poner los ojos en el blanco perfecto, que es el autor y consumador de la fe, que se llama Jesús de Nazaret. A él, así con ojos cerrados, síguele, que él te va a cumplir su promesa. No ponga la mirada en el pastor, no ponga la mirada en el líder, porque el líder y el pastor te pueden llevar a la perdición, pero Jesús te va a llevar a la salvación y vida eterna. Pero hay que se duelen, ay, no me quieren. Ya no voy a la iglesia. ¿Por qué se desquitan con Dios? ¿Por qué se desquitan con Jesús? ¿Por qué se desquitan con el Señor? El Señor no es culpable de los errores del hombre. El Señor es culpable de que pediste un ray, pediste un favor y no se pudo cumplir. Los pastores a veces tienen compromisos. Los líderes tienen compromisos también, tienen esposa, tienen hijos, tienen familia. Primero Dios, la casa y la iglesia. Primero Dios, la casa y la iglesia, dice su palabra del Señor. Porque Dios edificó primero el matrimonio, a Adán y a Eva en el huerto del Edén. No edificó primero otras cosas, no, primero la familia. Y después la casa, después la iglesia. Pero hay unos que ponen la mirada en el hombre. Y cuando tú pones la mirada en el hombre, estás muy mal delante de Dios. Porque no puedes confiar en el hombre. El hombre te va a fallar. El Espíritu Santo en la promesa aquí está. Dice su palabra. La promesa cumplida en el libro de los Hechos. El aposento alto. Hablaron todos lenguas, dice la palabra del Señor. Lenguas repartidas, dice. Pero ahí entre ellos habían unos, miraban lo que había hecho el Señor. Y algunos burlándose de lo que decían. Y eso, que tengan cuidado de lo que se burlan de los que hablan lenguas. Porque no es por obra, no es de hombre, sino es lengua de Dios, que de Dios le da a sus hijos cuando lo bautiza, de lenguas repartidas. Y decían esto, dice, algunos más otros burlándose decían, estos están llenos de moto, están embriagos, están borrachos, hablan lo que se les pone en la cabeza, no. Pero se levanta Pedro, el apóstol, un hombre rústico, un campesino, un pescador. Algunos dicen que era millonario, algunos dicen que tenía su compañía de pescadería. Pedro era un pescador. No dice la Biblia que tenía su compañía de pescadería. Era un pescador. Sí, de allá lo llamó el Señor, pescando. Y le dice, Pedro,
sígueme, y te haré pescadores de almas, te haré pescadores de hombres. Pero mira cómo se levanta el apóstol Pedro y dice, en el 14 dice, entonces Pedro poniéndose en pies con los 11, alzó la voz, con los 11 discípulos, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos, y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oí mis palabras, dice, porque esto no es tan ebrio como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, en otras palabras, las 3 de la tarde. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. La promesa cumplida, la profecía cumplida en Jesús. ¿En dónde fue? ¿A quién bautizó primero el Señor en el Nuevo Testamento, en el Espíritu Santo? A Jesús. Cuando fue bautizado en agua y vino sobre él el Espíritu Santo en forma de paloma. Juan estaba lleno de poder y tenía revelación de Dios. Pero Jesús recibió el Espíritu Santo primero. El Espíritu Santo vino sobre Jesús, sobre el Hijo amado, en cual el Señor tenía complacencia. Se cumple la palabra. Ahí está la palabra del Señor. Y se burlaban de Jesús también. Fue cuando le dijeron los fariseos y saduceos y todos los feos, le dijeron que echaba fuera todas esas cosas en el nombre de Beelzebú o por Beelzebú. ¿Y qué le contesta el Señor Jesucristo? La blasfemia del Espíritu Santo. ¿Qué le contesta el Señor? Podría blasfemar o decir cosas contra él o contra Jehová, pero el que blasfemare contra el Espíritu Santo no le será perdonado nunca, ni en esta vida ni en la venidera, o sea, en otras palabras, nunca. O sea que los que se burlaron de aquí, de los que fueron llenos en el libro de los Hechos del Espíritu Santo, la promesa, no fueron perdonados, estoy seguro, porque se burlaron del Espíritu Santo. Ay de aquel que se burle de una hermana, de un hermano que hable lenguas, porque no es el hermano, es el Espíritu Santo que está hablando por medio de él, dando palabra, dando profecía, dando revelación y ministrando a su siervo y a su sierva. Ay de aquel que se ponga a burlarse. Mejor queden calladitos cuando vean que alguien ha sido bautizado, que ha hablado nuevas lenguas. Mejor queden calladitos y pregúntenle a Dios qué es lo que está pasando si no entiendes. Pero si no entiendes y sabes, pregúntale al pastor y el pastor te va a explicar qué es esto, de lo que el hombre habla, de la mujer habla, el hijo habla, de la administración, de lo que está pasando, de la lengua repartida. Y el pastor te va a explicar que esto es lo que dijo el profeta Juan el Bautista, de los postreros días, que el que venía detrás de él se derramaría o bautizaría con Espíritu Santo y fuego. Era Jesús, el mismo que bautiza en Espíritu Santo y fuego, se llama Jesús de Nazaret. Y esto es tremendo para los burladores, para los que se burlan de los hermanos que hablan lenguas, para los que se burlan de los hermanos que ministran el Espíritu Santo. Ya han sido condenados por la palabra, no por el hombre, por la palabra del Señor. Porque dijo, están llenos de mosto, están borrachos. O sea, le llamaron borrachos lo del Espíritu de Dios. No, el Espíritu Santo es la sensibilidad del Señor, el fuego de Dios. Hay que tenerle temor al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. No blasfemar. Y blasfema ya está destituido del reino de los cielos. Nunca blasfemen en contra del Espíritu Santo. Pídale a Dios la revelación. ¿Y qué dice Pedro en el 15? En el 14 dice, entonces Pedro poniéndose en pie con los 11 alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todo aquel que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oí mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros pensáis,
No están borrachos como ustedes tienen en su pensamiento, en su corazón. No, no es así. Puesto que es la hora tercera del día, o sea, las 3 de la tarde. ¿Cómo crees que van a andar tomando? Están borrachos. No, no. Ellos esperaban la promesa del Espíritu Santo, le debe haber dicho el apóstol Pedro. Ellos esperaron la promesa, y la promesa se cumplió en ellos porque perseveraron hasta el último día, y el Señor vino, por la fe que ellos tenían, vino a bautizarlo con su Espíritu Santo. Y se cumplió la palabra de que no nos dejaría huérfanos, sino que su Espíritu Santo nos guiaría a toda verdad y a toda justicia. Gloria al Señor Jesús. Mira lo que dice, como lo dijo el profeta Isaías, el profeta Joel, porque estos, en el 16, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. En los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones, jóvenes que ven visiones, que tienen sueño. Y es cierto, dice, verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Los ancianos, las ancianas, tendrán sueños, tendrán revelación de parte de Dios. Y de cierto, sobre mis siervas y sobre mis siervos, de cierto, dice, sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Profecía de Dios. Profetizarán lo que Dios les dé en ese momento. También Saúl profetizó. Fue bautizado con el Espíritu y profetizaba con los profetas. Se dan cuenta el poder de Dios, que su palabra se cumple. Y derramaré mi espíritu y profetizarán. Amigo y hermano, palabra cumplida del Señor. Y cuando eres lleno del Espíritu Santo, como Pedro, se ganó su primer mensaje, 3,000 almas. Su segundo mensaje, 5,000 almas. En total, 8,000. Sanaba a los enfermos en el nombre de Jesús. En el libro de los Hechos, la curación de un cojo. Cuando iba con Juan en la puerta del templo de Hermosa, se encontró al ciego. El ciego tendía la mano, el paralítico, tendía la mano pidiéndole una limosna, pidiéndole monedas. Dame. Como los falsos profetas en estos tiempos piden y piden y piden. Pero este cojo pidió una sola vez a los profetas, y los profetas le dijeron: no tenemos oro ni plata, pero de lo que tenemos te damos. De lo que tengo te doy, le dijo Juan y Pedro y Juan. Dice en el 6 del libro de Hechos, capítulo 3, verso 6, dice: mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero de lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Profecía cumplida. Hacían milagros, sanaban enfermos en el nombre de Jesús, y tomando por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, dando salto y alabando a Dios. La mujer y el hombre, la anciana y los ancianos agradecidos con el Señor, lo sana, y si te sana, no seas malagradecido. Haz lo que hizo el cojo de la Hermosa, del templo, ese lugar. Si te sanó el Señor, dale gracias. No lo dejes como muchos irresponsables, muchos sinvergüenzas que reciben su milagro y no vuelven, como los 10 leprosos. Que fueron curados, fueron sanados 10, pero solamente uno regresó. Uno nada más regresó a darle la gloria al Señor. Y dice el Señor Jesucristo: no fueron 10 los que limpié, ¿en dónde están los otros 9? Y el que regresó se tiró humillado delante del Maestro, estoy seguro, y alabándole y dándole gloria al Padre por el milagro que había hecho con su vida. De la lepra habían sido limpiadas, como Naamán en el Antiguo Testamento, cuando el profeta Eliseo oró por él,
o lo mandó que se fuera a hundir a meterse 7 veces en el río. Un río sucio, en el río Jordán, un río sucio. Pero ahí mismo, ahí Dios se glorificó con Naamán. Lo purificó, lo sanó, lo humilló. Lo humilló porque una humillación para él. Un general bien vestido, pero su piel toda leprosa, su carne toda leprosa. Pero cuando fue obediente, por la circunstancia, fue obediente cuando sus siervos le dijeron, pero en otras palabras, pero patrón, pero jefe, métete, ¿qué vas a perder? Inténtalo, inténtalo, intenta, ve, métete, tal vez sea cierto que a la 7ª vez tú vas a ser sanado. Y pues ya que le quedaba Naamán, no tenía otra opción. Podía seguir visitando médicos, pero los médicos no lo iban a sanar. Fue obediente y recibe su milagro a la 7ª vez. Primero una vez, nada. 2 veces, nada. 3 veces sumerge, nada. 4 veces sumerge, nada. 5 veces sumerge, nada. 6 veces abacanda, se sumerge y nada. Pero arrabaquía mansolaya, pero a la 7ª vez. Pero ashaquía mansolaya, pero a la 7ª vez viene. Pero asabaquía mansolaya, pero a la 7ª vez se metió en las aguas, se hundió. Y sabaquía man, siento tu presencia, Padre. Y se mete la última vez. Y cuando el sabaquía mansolaya sale de las aguas, sale, dice la palabra del Señor, que su piel, la baquía mansolaya, fue como la de un niño recién nacido, como un niño, su piel nueva, su piel suave, su piel transformada. Cuando la persona, rabaquía mansolaya, cuando la persona le es obediente a Dios, cuando la persona le dice al Señor, sí Señor, lo que tú digas, Señor, eso se hará, Padre. Si tú eres el que me llamaste, tú eres el que me respalda, eso se hará, Padre. Si tú me dices, ve, yo voy, pero yo solamente te tengo que decir, Padre, si tú vas conmigo, yo voy, pero si tú no vas conmigo, yo tampoco voy a donde uno mande. Pero cuando tú dices en tu palabra, si tú vas, y si yo voy y tú vas conmigo, yo sé que tú eres fiel para cumplir tu palabra. Gedeón fue llamado. Gedeón fue llamado por el Señor y el Señor lo respaldó para salvar, para rescatar, para restaurar una vez más a Israel. Y Dios lo llama y Dios lo respalda a Gedeón. Amigo y hermano, sé obediente al Señor para ver tu promesa cumplida. Y vas a decir un día, yo y mi casa serviremos a Jehová, porque el amor que Dios me da es infinito. Porque este amor que Dios me da no tiene comparación con nadie. Bendito sea el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, bendice a aquel que va a oír esta prédica, Padre. Bendice a aquella hermana y hermano, Señor. Dale fuerzas nuevas. Dale sabaquía mansolaya. Aquel que va a mirar esta prédica. Señor amado, si está enfermo, que reciba sanidad en el nombre de Jesús en el momento de que vea esta predicación. Si está caído, se levantará en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre. Si está sin fuerza, Señor, en el momento de que la vea, recibirá abaquía mansolaya, recibirá nueva fuerza, rabacanda, lavasaya. Pastor y siervo de Dios, humíllate al Señor. Si tú vas a empezar el ministerio, a lo que Dios te mandó, no has sido bautizado con el Espíritu Santo, equípate primero. Pídele a Dios el bautismo del Espíritu Santo y dile, Señor, si tú me bautizas, yo voy. Y si tú vas conmigo, yo voy, Señor. Pero bautízame primero en el Espíritu Santo y fuego, porque irás con el poder de Dios. Pero si no llevas el bautismo del Espíritu Santo, vas vacío, vas seco. ¿Y cómo te llena? Ora, ayuna, lee la palabra, busca al Señor en todo momento. Busca al Señor en todo tiempo. En todo momento, en todo tiempo. Buscarle primeramente al Señor.
y Él te va a cumplir lo que te promete. Si te prometió que te va a dar cosas grandes en su nombre, te lo va a cumplir. Hasta aquí, amado y hermano, amigo y hermano, en este momento, hasta aquí, te despido en el nombre de Jesús de Nazaret. Que Dios te bendiga, que Dios te ayude, que Dios, si has caído, que Dios te levante en el nombre de Jesús. Si estás sin fuerzas, que Dios te dé fuerzas nuevas. Si estás enfermo, recibe sanidad en el nombre de Jesús de Nazaret. Poder de Dios para los que se salvan, más a los que se pierden. Esto es locura. Por eso el Evangelio es locura para muchos, pero para nosotros, los cristianos, es poder de Dios. Recibe tu milagro en el nombre de Jesús de Nazaret, para que la gloria de Dios se manifieste y para que Dios se glorifique más en el Hijo. Y recordándote, suscríbete a este canal. Ayúdame a llegar con tu suscripción, a llegar a más personas. Dale like, comparte el video y activa la campanita para que cuando subamos un video nuevo, YouTube te informe. Dios le bendiga y hasta un próximo video.